En este tema 10 vamos a hablar de los trastornos de la personalidad y en un segundo apartado hablaremos de los trastornos de ansiedad. Un trastorno de la personalidad se podría definir como un patrón duradero de experiencia interna y de conducta que se desvía marcadamente de las expectativas de la cultura del individuo, que es generalizado, que es inflexible, teniendo un inicio en la adolescencia o en la adultez temprana. Es estable sobre el tiempo y lleva a la angustia o muchas veces a la incapacidad. Por tanto, las claves serían un patrón de experiencia interna y de conducta, una desviación de las expectativas con respecto a la cultura del sujeto, que es generalizado e inflexible, que se inicia normalmente al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta, que es estable en el tiempo y que muchas veces lleva a la incapacidad o a la angustia. Podemos dividir los trastornos de la personalidad en tres grupos. Los del grupo A, que serían aquellos llamados raros o excéntricos, en los que estarían el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico. En el grupo B, que serían aquellos dramáticos, erráticos, emocionales, que nos encontraríamos a cuatro: al trastorno antisocial, al trastorno límite de la personalidad, al trastorno histriónico y al narcisista. Y en el grupo C, que serían los evitativos o fóbicos, nos encontraríamos con el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno por dependencia y el trastorno obsesivo-compulsivo. Entrando en materia, podemos definir el trastorno paranoide de la personalidad como por ese patrón que se caracteriza por una desconfianza y suspicacia generalizadas hacia los demás, que interpretan sus acciones como malintencionadas hacia ellos. Se caracterizan, por tanto, por una desconfianza excesiva, porque interpretan las acciones de los demás como amenazantes. Hay una afectividad restringida y una susceptibilidad a los halagos. Hay un rencor. Ellos tienen una incapacidad prácticamente para olvidar los desprecios que ellos consideran que tuvieron, que pudieron percibir. Suele haber también, se acompaña de celos patológicos, como un control excesivo sobre las personas íntimas. Hay una hostilidad en su conducta siempre que se expresa mediante protestas, quejas o distanciamientos interpersonales. Y también se da una autosuficiencia excesiva, una necesidad por un lado, de autonomía y de culpar a los demás por los propios errores. Estos síntomas pueden ser muy desafiantes, tanto para la persona que los experimenta como para quienes están a su alrededor. La terapia puede ser una herramienta valiosa para abordar este tipo de pensamientos, mejorar su calidad de vida y las relaciones interpersonales, incluso llegando estos pacientes, si no se abordan, pues podrían llegar a tener episodios psicóticos breves como respuesta al estrés. Y ahora avanzamos en el trastorno esquizoide de la personalidad, cuyos individuos presentan una pauta de conducta generalizada de indiferencia a la aprobación, a la crítica o a los sentimientos de los demás. Hay una frialdad y un distanciamiento emocional con una afectividad muy limitada. Se dan pocos gestos o expresiones faciales de reciprocidad, como el cabeceo, la sonrisa. Rara vez experimentan emociones fuertes como la ira o la alegría. Y hay altos niveles de introversión, de ansiedad social y de evitación. Suelen plantearse preguntas o se cuestionan la necesidad de interacción social. Ellos se plantean que por qué debe estar cerca de la gente. Ellos no necesitan a la gente. O la percepción de que la cercanía social no es importante ni valiosa, ¿no? Ahondando en lo anterior, porque para ellos importa poco estar cerca de los demás. Y también una necesidad de mantener la calma y evitar situaciones que le puedan causar incomodidad emocional, por ejemplo, en situaciones sociales.
se plantean que ellos tienen que estar tranquilos, que ellos tienen que evitar exponerse a situaciones incómodas y para ellos innecesarias. Avanzamos en este grupo A de los raros o excéntricos en el trastorno esquizotípico de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por patrones de pensamiento y comportamiento excéntricos, así como una percepción distorsionada de la realidad, lo que le lleva a tener pensamientos mágicos, es decir, creencias de que hay fenómenos paranormales y hay un cierto control mágico. Hay unas ilusiones recurrentes, esa sensación de presencias de extrañas o incluso de voces. Hay a veces despersonalización o desrealización, un sentimiento de desconexión de uno mismo o del entorno. Utilizan a veces un lenguaje extraño, un tipo de lenguaje peculiar, donde es cierto que no hay una pérdida de coherencia. Hay un aislamiento social, también tienen una tendencia a evitar interacciones sociales. Son hipersensibles a las críticas, suelen mostrar una reacción exagerada a las críticas, ya sean reales o lo que ellos imaginan. Suelen tener mayor riesgo de esquizofrenia. Hay anormalidades perceptivas, por ejemplo, cuando ellos ven a alguien que está hablando en la televisión, consideran que le están mandando mensajes en clave hacia ellos, ¿no? Hay ideas paranoides, con cierta desconfianza hacia los demás, y hay marianismos excéntricos, como comportamientos o gestos inusuales.